Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos todos? Bueno, venga, vamos a seguir con donde lo dejamos el otro día, ¿vale? El otro día, recordad que terminamos hablando de cuando actúa más de una fuerza sobre un cuerpo, pues que se calcula la fuerza resultante sobre ese cuerpo como la suma de todas las fuerzas que intervienen, ¿no? Es decir, la fuerza resultante que nos actúa sobre un cuerpo, la fuerza resultante, en vuestro libro le llama R, ¿vale? Nosotros le vamos a llamar fuerza resultante, ¿vale? Da igual, es nomenclatura, le podemos llamar como queramos. La fuerza resultante es la suma, a ver, que me queda mejor el símbolo, la suma de todas las fuerzas que intervienen, ¿vale? Que actúan sobre un cuerpo. No sé si conocéis este símbolo, el símbolo del sumatorio, ¿vale? Bueno, pues este símbolo significa sumatorio, ¿vale? Este símbolo significa sumatorio y es la suma de todas. Sumatorio. ¿Vale? Es lo que significa este símbolo. No sé si lo conocíais o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues la fuerza resultante no es más que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es decir, que si sobre un cuerpo me actúan dos fuerzas, pues es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. O sea, la fuerza resultante es pues F1 más F2 más F3 más las F que haya. ¿Vale? El sumatorio significa esto, ¿vale? Significa la suma de todas ellas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y el otro día vimos la suma de fuerzas que sobre la misma dirección. Recordad que la dirección es la recta, ¿vale? Recordad el ejemplo de la calle, ¿vale? Una calle tiene una sola dirección, porque una calle es una recta, pero tiene dos sentidos. Es decir, tenemos, esto es la dirección, esta recta es la dirección, ¿vale? Y luego tenemos un sentido hacia aquí y tenemos otro sentido hacia aquí, ¿vale? Esto es el sentido. Como normalmente le damos al sentido de lectura sentido positivo, ¿vale? Pues ese es el sentido positivo y esto es el sentido negativo, ¿vale? Si seguramente esto lo sabéis de matemáticas, pues el sentido positivo en el eje X, ¿no? Sabéis que en el eje X, pues el sentido positivo, ¿vale? Si esto es el eje X, pues el sentido positivo del eje X se da en ese sentido, ¿no? El eje X sería la dirección y ese es el sentido positivo del eje X, lo que nos marca la flecha. ¿Vale? Entonces, en una dirección tenemos dos sentidos. Esto lo vimos todo el otro día, lo recordamos, ¿no? Y la fuerza resultante sobre un cuerpo, pues es el sumatorio de todas las fuerzas que intervienen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Repito, no sé si conocéis este símbolo, pero bueno, simplemente que sepáis que significa suma, ¿vale? En los libros viene así como con unos símbolos así por aquí y tal. Bueno, que sepáis que significa la suma, ¿vale? Es el sumatorio, es la suma de todas las fuerzas que intervienen. Bueno, vamos a ir a nuestro libro. Y si os fijáis, estamos en la página 137 del libro, ¿vale? Estamos en la página... Adiós, que se me escapa todo. Estamos en la página 137, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os fijáis aquí, cuando tenemos fuerzas con la misma dirección y sentido, ¿vale? Cuando tenemos fuerzas con la misma dirección y sentido, pues se suman en positivo, claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí dos fuerzas, una me actúa con 5 newton para ese lado y otra con 8 newton para ese lado, pues la fuerza resultante es 5 más 8, ¿no? 13 newton. Si os fijáis, bien aquí explicado. Yo creo que se entiende perfectamente, esto es muy intuitivo, ¿vale? Si tiramos con una fuerza de 5 newton y con una fuerza de 8 newton, pues la resultante, ¿cuánto vale? 13 newton, 5 más 8. En cambio, si las fuerzas son de sentido contrario, es lo que explicábamos el otro día. Una va en sentido positivo, la otra va en sentido negativo, ¿vale? Pues en este caso, aquí no le ponen los signos. Nosotros sí le vamos a poner los signos, ¿vale? Es decir, así ya nos acostumbramos desde el principio. Esta sería menos 8 newtons y esta más 5 newtons, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros sumamos las fuerzas, nos quedaría más 5, la fuerza resultante, que sería la suma de todas las fuerzas que intervienen, sería más 5 más
menos 8, ¿no? Es decir, quedaría menos 3 newton. Esto lo que nos indica, que la fuerza resultante sea menos 3 newton, lo que nos indica es lo que nos dice aquí. Vale, que la fuerza resultante va en ese sentido. ¿De acuerdo? Vale, lo entendemos, ¿no? Yo creo que esto es sencillo, que es, a ver, es muy intuitivo, ¿no os dais cuenta? Es decir, claro, si yo tengo un cuerpo que tiro de él hacia aquí con 8 newton y hacia aquí con 5, pues el de 8 gana. Como si jugáramos al soga tira, ¿no? Pues el de 8 gana, entonces claro, ¿hacia dónde va la barca? Pues hacia el que le tira con 8 newton. O sea, vosotros imaginaos, esta barca va contra corriente, el remero hace una fuerza de 5 newton, el río hace una fuerza de 8 newton, pues se va a llevar la corriente por mucho que reme, porque gana por 3 newton la corriente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Veis que en vuestro libro le llama R, nosotros le llamamos FR, bueno, es igual. ¿Vale? Y el signo este de la suma, ¿vale? Lo que hago es sumar las fuerzas. Pero sí que es interesante lo de ponerles el signo, ¿vale? Daos cuenta de que, esto lo sabéis de matemáticas, ¿vale? El eje X, el signo positivo va hacia allí, ¿vale? Si este es el eje X, pues hacia ahí es el signo positivo, ¿no? Y hacia aquí, si vamos hacia aquí, es el signo negativo de las X, ¿vale? Bueno, pues entonces, es lo que os digo, esto lo sabéis de las matemáticas, ¿vale? Yo creo que es sencillo de entender, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, se suman las fuerzas, en este caso también se suman, pero como son de sentidos contrarios, pues una es positiva y la otra es negativa. Y ya está, no tiene más. ¿Vale? Vamos a ver otros casos, vamos a ver otros casos que nos vienen en el libro y que son muy interesantes para estudiar. Vamos a ver. Mirad, vamos a ampliar esto. A ver. Vamos a ver. Mirad, cuando yo tengo fuerzas con direcciones perpendiculares, daos cuenta de que aquí, sobre este elemento que es la barca, ¿vale? Sobre este elemento que es la barca, yo estoy aplicando una fuerza en este sentido, en esta dirección y sentido, y otra fuerza en otra dirección y sentido, ¿vale? Que son perpendiculares entre sí. Os dais cuenta de que el ángulo que forman, ¿vale? Si yo hago así, pues este ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces son perpendiculares entre sí, ¿vale? Esto lo vemos todos, ¿no? Vale. Daos cuenta de que esto, si yo esta fuerza la puedo poner aquí. Entonces esto es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? O esto, me da igual. Y la fuerza resultante es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si yo conozco lo que vale un cateto y conozco lo que vale otro cateto, ¿cómo calculo la hipotenusa? Por Pitágoras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Correcto? Ojo, si son perpendiculares, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que dar el caso de que haya, pues lo que decimos, entre las dos fuerzas, pues tiene que haber 90 grados. ¿Vale? Vamos a ver esto en la pizarra. A ver, vamos a ver esto en la pizarra, mirad. Vamos a hacer además el mismo caso que nos viene en el libro. En el libro nos viene una fuerza hacia un lado de 5 newtons, nos viene una fuerza hacia, vamos a hacerlo en línea recta. Nos viene una fuerza hacia un lado de 5 newton, 1, 2, 3, 4. Además vamos a hacerlo a escala con los cuadritos y todo. Vale, esto es la fuerza 1 de 5 newton. Vale, y esto es la fuerza 2 de 8 newton. 2, 4, 6 y 2, 8. De 8 newton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Vale, 8 newtons. Entonces esto es la fuerza 2, que son 8 newton. ¿Vale? Vale. La fuerza resultante, ¿cómo la hago? Hombre, pues la fuerza resultante, esto ya lo hemos visto más veces, ¿vale? Lo vimos el otro día. Regla del paralelogramo. Trazo una perpendicular aquí. Y trazo una perpendicular aquí. Y donde se crucen, ¿no? ¿Vale? Entonces daos cuenta de que la fuerza resultante es esta. La fuerza resultante de estas dos es esta. ¿Vale?
Esta es la fuerza resultante. Tiene sentido, ¿no? Si vosotros cogéis una cuerda y tiráis, cogéis dos cuerdas, atáis dos cuerdas sobre un cuerpo, que hagan un ángulo de 90 grados entre las dos, es decir, que sean perpendiculares entre las dos. ¿Vale? Pues si tiráis hacia un lado así, hacia otro lado así, pues el cuerpo se va a mover en la diagonal. ¿Vale? Y si no hacéis la prueba, vosotros cogéis una caja y tiráis así y así de ella, de forma que las dos cuerdas formen 90 grados. Estas dos cuerdas, ¿vale? Que esto sea 90 grados. La caja se mueve en este sentido, pues, ¿por qué? Porque la fuerza resultante va en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿cómo calculo esta resultante? Daos cuenta de que yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Yo aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, la fuerza resultante, ¿vale? Aquí la puedo calcular por Pitágoras. Como son perpendiculares entre sí las dos, esto es lo mismo que si yo lo pusiera aquí. ¿Os dais cuenta? De que esto es lo mismo que si yo pusiera aquí la fuerza de 5 newton. Es decir, lo único que he hecho es poner esa fuerza aquí. ¿Vale? De hecho, mirad, voy a hacerlo incluso mejor. Vamos a coger y trasladarlo entero por aquí. Que con la pizarra lo podemos hacer. Mirad, vamos a trasladar... Solo quiero este trocito. ¿No me va a dejar? Sí me deja. Vale. ¡Ay! Me traslada las dos. A ver, un momentito, que no quiero que me traslades la verdad. A ver si me deja. Esperad un momentito. Ahí. Ahora. Vale, daos cuenta. Traslado la fuerza para aquí. Vale. Traslado la fuerza para ahí. Os dais cuenta de que es un triángulo rectángulo. Es decir, este era 90 grados, este de arriba, este son 90 grados. A ver, lo pongo negro para que no se me mezcle. ¿Cómo calculo la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Por teorema de Pitágoras. Es decir, por teorema de Pitágoras. Yo pongo teorema o teoría siempre con TH, ¿vale? Porque tengo el defecto de que lo abrevio del inglés. ¿Vale? Que se escribe theorem. O theory, si digo teoría. ¿Vale? Porque, a ver, perdonad, es un defecto de forma que tengo. Entonces, que sepáis que es teorema o teoría. ¿Vale? Podéis poner T vosotros si queréis. Yo lo pongo porque es que en la facultad estudiaba mucho con libros en inglés. Entonces me acostumbré a estudiar con libros en inglés y desde entonces pues lo hago así. ¿Vale? No es notación, no va a ningún lado. Vale, pues lo que os digo. Podemos calcular la fuerza resultante por Pitágoras. ¿Cómo calculamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo por Pitágoras? Como la raíz hipotenusa al cuadrado es igual, bueno, raíz cuadrada la ponemos después, a cateto al cuadrado, es decir, a f1 al cuadrado más f2 al cuadrado, ¿sí o no? Esto es la hipotenusa, esto es un cateto y esto es el otro cateto. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Vale, entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y ya está. Lo único que hago ahora es sustituir raíz cuadrada de la suma de los dos, de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Vale? Y me queda que la fuerza resultante es de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. A ver, ¿qué hago la operación? 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de eso es 9,43. 9,43 newtons. ¿Vale? ¿Os dais cuenta de cómo hemos calculado la resultante? Entonces, cuando tenga dos fuerzas perpendiculares entre sí, yo la resultante la calculo así de fácil. ¿Vale? Voy a volver a poner esta fuerza en su sitio. A ver si me deja. A ver. No.
tampoco. Vale, no me deja los newton, pero bueno, nos da igual. Vamos a volver a poner la fuerza en su sitio. Newton, y esto lo borramos. Vale, ¿de acuerdo? Entonces veis cómo se calcula muy sencillo por Pitágoras cuando las dos fuerzas son perpendiculares entre sí. ¿Vale? Así de fácil, ¿eh? No tiene más. Es decir, cuando yo tenga dos fuerzas perpendiculares entre sí, simplemente cojo y hago por Pitágoras, una de las fuerzas es un cateto y otra de las fuerzas es el otro cateto. Y la hipotenusa es la suma de las dos. Entonces, claro, pues por Pitágoras, la hipotenusa, ¿qué es? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es decir, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Se me olvidó poner aquí el cuadrado. Aquí. Y ya está. Hago la operación y a correr. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Es sencillo, es muy facilito. Bueno, y vamos al último caso que se nos plantea. Vamos al último caso que se nos plantea en el libro, que es fuerzas con cualquier otra dirección. Vale, cuando tengo las fuerzas con cualquier otra dirección, es decir, dos fuerzas que no sean perpendiculares entre sí, aquí veis que las dos fuerzas no forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Este ángulo es distinto de 90 grados. Aquí en este caso es mayor de 90 grados, pero bueno, podría ser menor, lo que fuese, nos da igual, ¿vale? Lo que hacemos es hacer la regla del paralelogramo. Es decir, cogemos esta fuerza y trazamos una paralela a ella. Cogemos esta fuerza y desde la punta de esta, ¿vale? Cogemos esta fuerza, trazamos una línea paralela a ella desde la punta de esta. Cogemos esta fuerza y trazamos una línea paralela a ella desde la punta de esta y donde se cruce uno con el origen, ¿vale? Con este punto, con el punto de convergencia de las dos fuerzas. Y ya está, y esa es la fuerza resultante, ¿vale? Esa línea es la fuerza resultante, que aquí la marca como R. ¿De acuerdo? Todavía no la podemos calcular, porque no sabemos las matemáticas suficientes, ¿vale? En próximos cursos sí, vais a ver que lo hacéis con los ojos cerrados, haciendo el pino y a una mano, ¿vale? Pero de momento no, porque todavía tenéis que estudiar trigonometría en matemáticas, ¿vale? Entonces, cuando aprendáis la trigonometría en matemáticas, pues aprenderéis a calcular esta clase de cosas, aprenderemos a calcular esta clase de cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces es importante, ¿de acuerdo? Es muy importante. Sobre todo el tema de las fuerzas perpendiculares, ¿vale? Que se calcula con teorema de Pitágoras, ¿vale? Y estas, aplicando pues la regla del paralelogramo, lo podemos calcular de manera gráfica, pero no de manera numérica. O sea, no podemos hallar el valor de la fuerza resultante, porque todavía no sabemos las suficientes matemáticas, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo aquí, en la pizarra, ¿vale? Para que veáis en dos fuerzas que no son perpendiculares, cómo aplicamos la regla del paralelogramo y calculamos en qué dirección y sentido va la resultante, por lo menos, ¿vale? Vosotros imaginaos que tengo una fuerza F1, así de esta manera. Vale, F1, que sea lo que sea, me da igual, porque como no puedo calcular el valor numérico, pues me da igual lo que valga. Esto es una fuerza F1. Y que tengo una fuerza F2, por ejemplo, pues así. Ahí. ¿Vale? Daos cuenta de que F1 y F2 no son perpendiculares. ¿Vale? Daos cuenta de que no son perpendiculares. O sea, este ángulo no es 90 grados. Es un ángulo distinto de 90 grados. Con lo cual no puedo aplicar Pitágoras. Al ser un ángulo distinto de 90 grados, no puedo aplicar Pitágoras. Es decir, yo no puedo calcular el valor de la resultante por Pitágoras. Pero bueno, puedo hacerlo de forma gráfica. ¿Vale? Puedo coger y decir, a ver, regla del paralelogramo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una línea paralela a esta desde la punta de esta. Es decir, cojo y trazo una línea paralela a esa, a la amarilla. Trazamos una línea paralela a la amarilla desde la punta de la verde. ¿Vale? Ahí, correcto. Mirad, le voy a poner así
discontinua para que no nos confundamos. ¿Vale? Trazamos una línea paralela a la amarilla desde la punta de la verde. Y ahora trazamos una línea paralela a la verde, es decir, paralela a la F1, desde la punta de la amarilla. Y así construimos el paralelogramo. Así más o menos es paralela, ¿no? Ahí es paralela, yo creo. Vale, pues ahí. Vale. Bueno, pues ahí donde se cruzan, es donde converge las dos, pues es donde es donde termina la fuerza resultante. Pues la fuerza resultante es esta. ¿Vale? La voy a hacer un poco más gordita. La fuerza resultante es esta. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza resultante. Y así lo hago de forma gráfica. ¿Vale? Es decir, aplicando lo que se llama la regla del paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Veis cómo se hace de una forma muy sencilla, es decir, es lo que os digo, simplemente cogemos trazamos una paralela en este caso F1 desde la punta de la otra y trazamos una paralela F2 desde la punta de la una. ¿Vale? Y ya está, así de fácil. Y donde convergen las dos, ahí me sale la resultante. Y ya veis dónde se forma la fuerza resultante. De forma numérica no la podemos calcular, pero de forma gráfica sí. Podemos poner de forma gráfica la dirección y el sentido en el que va la fuerza resultante. ¿Vale? De forma numérica solo podemos calcular los casos de fuerzas en la misma dirección. Me da igual que vayan en el mismo sentido, en sentido contrario, que es lo que vimos anteriormente. ¿Vale? Es lo que veíamos antes, en la página anterior. ¿Vale? A ver que borro todas estas cosas. Bueno, pues lo que veíamos en la página anterior eran fuerzas, si os dais cuenta, en la misma dirección y bien en el mismo sentido o bien en sentido contrario, ¿no? Que se calculaban sumándolas directamente, es así de fácil. Veis que eso es muy intuitivo. Y cuando tengo fuerzas perpendiculares, en el momento en el que yo tengo fuerzas perpendiculares, pues las puedo calcular aplicando teorema de Pitágoras. ¿Vale? Y veis que lo hacemos de una forma muy sencilla, tal y como hemos hecho aquí. Y lo hicimos en la pizarra, ¿no? Y cuando no tengo fuerzas perpendiculares, pues no lo puedo calcular de forma numérica, pero sí que puedo calcularla de forma gráfica, ver la dirección y el sentido en el que me queda la resultante aplicando la regla del paralelogramo. ¿Vale? Pues ya veis cómo, de qué maneras tan sencillas se puede calcular la fuerza resultante en los 4 casos que nos podemos encontrar. En 3 de los casos lo podemos calcular tanto de forma numérica como gráfica, ¿vale? Porque donde lo podemos calcular con números también lo podemos dibujar. Y en el último caso, en fuerzas que no son perpendiculares, ni tienen la misma dirección, ni sentido, ni nada, pues lo que podemos hacer, aunque no podamos de forma numérica, porque no sabemos las suficientes matemáticas, pero sí de forma gráfica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? A ver, hoy no os voy a poner actividades para hacer ni nada, ¿eh? Hoy solamente es clase de exposición de contenidos, digamos. Yo os estoy explicando estas cosas y es más que suficiente con que veáis el vídeo, toméis los apuntes y entendáis todo. O sea, más que suficiente, ¿vale? Es decir, hoy no os voy a poner ninguna actividad ni nada. Ya el próximo día ya haremos alguna actividad, ¿vale? Para reforzar todo esto. Pero yo lo que quiero es que hoy entendáis esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, mira, vamos a ver lo siguiente, y ya es lo último que vemos por hoy también, ¿vale? Que es lo que se llama sistemas en equilibrio. ¿Vale? Que en vuestro libro lo llama cuerpos en equilibrio. Está en la página 139 del libro, ¿vale? Es lo siguiente que tenemos, en vuestro libro lo llama cuerpos en equilibrio y está en la página 139.
ver, no sé por qué no me deja ahora aquí. Se me ha quedado esto pillado. A ver. Ahora. Bueno, vuestro libro lo llama Cuerpos en equilibrio, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué es un sistema en equilibrio? Bueno, pues en física hablamos de un sistema en equilibrio, ¿vale? Un sistema está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre él vale 0. ¿Vale? Es decir, que la fuerza resultante valga 0. En ese caso, el sistema está en equilibrio. ¿Vale? Es decir, un sistema está en equilibrio cuando la fuerza resultante que se aplica sobre el sistema vale 0. O lo que es lo mismo, que la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre ese sistema valga 0. Es lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues esto es una forma de poner un poco con lenguaje matemático lo que acabamos de decir. Un sistema está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre el sistema vale 0 o cuando la resultante sobre el sistema vale 0, que es básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? Tiene sentido, ¿no? A ver, ¿cuándo una balanza está en equilibrio? Una balanza está en equilibrio cuando el peso a los dos lados es el mismo, ¿no? Cuando yo equilibrio el peso que pongo sobre los platillos de la balanza. O sea, si yo dibujo aquí una balanza, así muy rapidito, ¿vale? Dibujamos una balanza, hacemos aquí un boceto de una balanza. Si yo dibujo una balanza, ¿vale? Pues, y yo pongo un platillo, yo aquí pongo otro platillo, pues ¿cuándo está en equilibrio? Cuando el peso de este lado es igual al peso de este lado, ¿no? Cuando el peso 1 es igual al peso 2, pues la balanza está en equilibrio, ¿vale? Es decir, cuando la resultante que se aplica sobre toda la balanza vale 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque el 1 tira para un lado, el 2 tira para el otro, pues entonces la resultante vale 0. ¿Vale? Bueno, pues es lo mismo. En cualquier sistema está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre él valga 0. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces mirad. Si vamos a esto que nos viene aquí en el libro, bueno, os pone aquí la definición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas es 0, ¿vale? Bueno, si vamos aquí a los dibujos estos que nos vienen aquí, es la página 139 del libro, ¿vale? Daos cuenta, mirad este sistema, por ejemplo. Tenemos sobre un bloque, tenemos sobre un punto, 3 fuerzas aplicadas, ¿vale? Nos dice concurrentes porque están en la misma dirección. Bueno, olvidaros de eso. Simplemente que veáis que sobre este bloque, sobre esta caja, hay 3 fuerzas aplicadas. Sobre este lado hay una fuerza 1 de 6 newton y una fuerza 2 de 8 newton. Entre estas dos, si os dais cuenta, suman 14 newton. 8 más 6 es 14, ¿no? Es decir, hay 14 newton hacia este lado, en esta dirección y sentido. Claro, para que esté en equilibrio, tengo que tener otros 14 newton hacia el otro lado. Pues eso es un sistema en equilibrio, ni más ni menos. Lo que tiene lo mismo hacia un lado que hacia el otro. ¿Vale? De tal manera que si yo ahora sumo más 14 por este lado y menos 14 por este lado, pues evidentemente lo que nos dice aquí, la suma de las 3 nos da 0. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Mirad, en este otro caso es 3/4 de lo mismo. ¿Vale? En este otro caso es 3/4 de lo mismo. Daos cuenta, mirad. Nos dice, tenemos este sistema, el sistema B, ¿vale? Tenemos aquí una fuerza 1 de 6 newton y una fuerza 2, y una fuerza 2 de 8 newton. ¿Vale? Y nos pide que deduzcamos el valor de la fuerza 3 para que esté en equilibrio. Vamos a ver, si la fuerza 1 es de 6 newton y la fuerza 2 es de 8, si yo sumo, claro, la fuerza 2, con el criterio que hemos puesto, la fuerza 2 es de menos 8 newton, ¿no? Y la fuerza 1 es de 6 newton. Entonces, si yo sumo las dos,
F1 más F2 es menos 8 más 6 da menos 2 newton. ¿Os dais cuenta? Entonces, claro, ¿cuánto tiene que valer F3 para que esté en equilibrio? Pues más 2 newton en este sentido, para que así se me compense. Si yo sumo F1 y F2 me queda menos 2 newton para este lado. Pues tiene que haber una fuerza F3 de más 2 newton para que se me compense y así me cumpla esa condición de equilibrio, que es que la suma de las tres valga 0. Así de fácil. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así de sencillo, no tiene más misterio que eso. Si tenemos un sistema con fuerzas perpendiculares, lo que tenemos es que primero hacemos teorema de Pitágoras y luego ponemos una fuerza igual pero en sentido contrario. Vale, daos cuenta, mirad, en este caso tengo puestas una fuerza 1 de 6 newton y una fuerza 2 de 8 newton, ¿vale? Claro, la fuerza resultante que me sale aquí, entre la 1 y la 2, la calculo por Pitágoras. O sea, esta fuerza resultante es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? Es lo que hicimos antes. ¿Vale? Que esto da 10 newton. Porque es la raíz cuadrada de 100, eso da 10 newton. ¿Cuánto tiene que valer F3? Pues F3 tiene que valer 10 newton en sentido contrario a mi fuerza. A ver, aquí no me ha quedado en sentido contrario, estaría en sentido contrario, ¿vale? Daos cuenta, mirad, esta R es la que hemos calculado que vale 10 newton. Pues F3 vale esos 10 newton, pero en sentido contrario, para que se cumpla la condición de equilibrio, es decir, que la suma de todas valga 0. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Bueno, y el apartado D, a ver, el apartado D no vamos a verlo, porque son fuerzas, es lo que os digo, nos quedamos simplemente con lo de la regla del paralelogramo antes, pero aquí quedaos simplemente con la condición de equilibrio, ¿vale? Pero aquí no tiene mucho sentido porque no podemos calcularlo con números. O sea, le echáis un vistacín, pero bueno, este nos da un poco más igual, ¿vale? Este nos da un poco más igual, ¿vale? El apartado D, si queréis, podemos pasar de él. Se aplica la condición de equilibrio, pero bueno, se trata sobre todo de estos tres primeros casos, ¿vale? Estos tres primeros casos que entendáis bien las condiciones de equilibrio, ¿vale? Que es, la condición de equilibrio es que la suma de todas las fuerzas valga 0, ¿vale? De tal manera que yo calculo la resultante que hay sobre el sistema y yo tengo que poner una fuerza 3 para que se haga el equilibrio que me compense a la resultante. ¿Vale? Una fuerza igual pero de sentido contrario para que me compense a la resultante. Y ya está. No hay más. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Bueno, pues por hoy con esto yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Entonces, mirad el vídeo, entendedlo todo con calma, hay que entenderlo con calma y hay que entenderlo con, ¿vale? Tomar los apuntes que os haga falta y demás. Y miradlo con calma y con detenimiento, ¿vale? Cualquier duda, por favor, me preguntáis, ¿de acuerdo? Vale, y ya está, o sea, para hoy no tenemos más tareas, ya el próximo día haremos algún ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, espero que lo entendáis, ¿vale? Y si no, cualquier duda, por favor, me preguntáis, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, a cuidarse mucho, ¿vale? Venga, mucho ánimo para todos, chao.